Lo primero que te quería preguntar es ¿cómo te definirías a día de hoy? ¿Va cambiando esa definición o te preguntan qué haces? Bueno, el mundo de las definiciones yo las entiendo y las comprendo. Siempre recuerdo al filósofo Gustavo Bueno cuando antes de empezar una conversación decía, defínase, ¿no? Sobre todo para comenzar la conversación y saber cada uno o cada cual desde dónde parte. Ujú, Entonces, desde ahí la entiendo. Y también la entiendo desde un sentido comercial, ¿no? Pues, las categorías para ujú. programar festivales, saber dónde metes el disco en el centro comercial, etcétera, Digo, ¿en qué etcétera, ¿no? playlist te pueden poner? Sí. Exactamente. Pero después está, lógicamente, digamos, mi perspectiva artística, ¿no? Entonces, jugar con ellas también es algo que me interesa muchísimo. También porque a partir de mi experiencia he entendido que la etiqueta, lógicamente, es algo, bueno, pues móvil, cambiante, pues que transmuta constantemente, por lo menos desde mi perspectiva y desde mi práctica, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, yo en los últimos tiempos utilicé una etiqueta que es ex flamenco, ¿no? Es Ujú. una etiqueta que mucha gente entendía que era una etiqueta cercana a la idea de antiflamenco, pero precisamente es una etiqueta que yo construí o, bueno, ideé a partir de otras ideas, pues de Santi López Petit, que hablaba en un texto sobre la idea de ser ex ciudadano y me gustó mucho lo que ahí Santi planteaba en ese texto. Y bueno, a partir de esa idea pues entendí que ex flamenco también era una respuesta a esa gente que entendía que yo era un antiflamenco. Me han puesto siempre de antiflamenco, Ujú. luciferino, el demonio del flamenco, yo qué sé, terrorista del flamenco, Sí. bueno, mil cosas, ¿no? Y yo lo utilicé precisamente para todo lo contrario, porque me molestaba que me llamaran antiflamenco, porque no me he considerado nunca antiflamenco, sino todo lo contrario. Y Ujú. la etiqueta ex flamenco pues me ayudaba, sí, me ayudaba, me posibilitaba a plantear la idea de que, bueno, nuestra relación pues, con el flamenco, ese ente, ese campo de sentido que no sabemos realmente dónde empieza ni dónde termina, Ujú. pero bueno, nuestra relación sí pues, se alejaba, se acercaba, pero siempre había un nexo de unión, un nexo en las formas, en el cariño, ¿no? Soy Ujú. un ex, diríamos, benévolo, empático. Ex que acaban siendo colegas, ¿no? Algo parecido, depende de la época, ¿eh? Con cordialidad al menos, ¿no? Siempre, eso siempre. Aunque nunca se ha leído así, ¿eh? Nunca se ha leído así, pero bueno, es que toda relación tiene unas ciertas violencias, y más Ujú. en el mundo del arte, que uno pues intenta gestionar como buenamente puede. Bueno, también en las relaciones, para que haya ese momento de post-relación amistosa, Mm. tiene que haber buena intención por ambas partes de querer ver los actos del otro como algo positivo. Exactamente. Yo reconozco que algunas veces no he estado muy en esa labor, ¿eh? Ujú. Pero bueno, son terapias de shock, por así decirlo, ¿no? Esta idea de estar contra algunas veces, ¿no? Que te lleva a estar pegado, ¿no? Como estar en contra de la pared, ¿no? Al fin y al cabo estás muy pegado a aquello, ¿no? Ujú. Y yo también he sido muy seguidor y muy fan de también de desarrollar esas tensiones, ¿no? Porque el flamenco también, hablar de flamenco así como si supiésemos de lo que estamos hablando, realmente no sabemos de lo que estamos Hombre, más hablando. sabrás tú que yo. Es como cuando hablamos de democracia o cosas así, o de libertad, o Ajá. a saber qué, o de izquierda o de derecha, no sabemos realmente de qué estamos hablando hoy en día. Pues el flamenco le pasa un poco así, Ujú. ¿sabes? Pero ¿qué hay que los humanos hablemos sabiendo de lo que estamos hablando? Pues casi nada, sí, sí. Por eso me dedico al arte, porque la poética o la poesía nos ayuda a seguir imaginando. ¿Y por qué te sedujo más el prefijo ex que, por ejemplo, post o trans, ¿no? Post flamenco, trans flamenco. Trans lo he Podrían. utilizado algunas veces, Ujú. porque yo he trabajado sobre cuestiones de la teoría queer, que siempre me han interesado mucho, ¿no? Ahora, por ejemplo, dentro de unas semanas hago una conferencia performativa, por así decirlo. Toda conferencia es performativa, pero que está un poco andando más en la idea de performance, Sí. en la cual hablo de... y voy a intentar hacer o comenzar una autobiografía, lógicamente con toda la imaginación y creatividad que conlleva escribir tu propia autobiografía. Ujú. Y ahí, por ejemplo, pues lo he titulado La mano del niño, primera transmutación, ¿no? Porque siempre he entendido que en mi forma de entender el arte, vida, pues conlleva esa experiencia. Pero el ex también habla del ir más allá, ¿no? Del fuera, algo externo, que Ujú. me interesaba mucho, ¿no? De esta idea que siempre decimos, ¿no? Que para profundizar en las cosas muchas veces viene bien alejarse, ¿no? Para ver el bosque, ¿no? Hay que salirse de él, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Tantas cuestiones que hay por ahí que se dicen. Bueno, mi experiencia ha sido esa y creía que ex se podía entender.
Y yo creo que se entiende más o menos. También porque ex es como aquel que es un ex fontanero, imagínate. Y el ex fontanero, pues lógicamente no está ya en la práctica de la fontanería, ya no tiene la empresa, ya no ejerce como fontanero, pero sí lleva consigo pues, una serie de conocimientos. Seguramente lleva consigo los conocimientos más elementales de la fontanería. Pues así más o menos me siento yo con el flamenco. Pero para eso, o sea, es como un aprender para desaprender en este sentido. No sé si es para desaprender, pero sí para profundizar. Sí. Porque en esto, claro, tú llegas ahí a través del estudio del flamenco de manera rigurosa. Sí, porque yo soy de una generación donde el flamenco fonográfico, los discos, tuvo mucha importancia, una gran importancia. Realmente el flamenco no se puede entender si su producción fonográfica, esto de la tradición oral, se discutiría muchísimo, ¿no? Pero sí ha tenido una cierta importancia. Pero su fonografía más. Y sobre todo en mi generación fue algo crucial. Yo fui un cantador más cercano a la ortodoxia cuando vivía en Elche. Cuando me fui a Sevilla a intentar ser un cantador clásico, me encontré con gente que me alentaba y me ayudó a ser todo lo contrario, ¿no? Fue una paradoja que me encontré. Y porque el mundo de los discos te hace relacionarte con el archivo de una forma un poquito más clásica o arqueológica o ortodoxa. Después aprendí que no, que se puede trabajar con el archivo de otra forma, ¿no? Pero claro, nunca encontrarás la vanguardia en la juventud. Esto es una cosa que siempre me decía un amigo. ¿Cómo y es esto es verdad, ¿no? Claro, cuando eres joven eres mucho más conservador, paradójicamente hablando, que cuando vas cumpliendo edad y vas reconociendo otras formas de hacer y otras formas de abordar los materiales, ¿no? Que es decir, que quizás tiene que ver porque cuando eres joven estás en búsqueda de una identidad y entonces te agarras a pilares férreos de algo para, puede ser, para hacerlo sí, tuyo. Es uno de los grandes argumentos seguramente. Sí, los podíamos entrecruzar pues, con el miedo, lógicamente con la inexperiencia, con la seguridad, lógicamente, de agradar al otro. Eso tiene que ver, claro. ¿Tú en el caso del flamenco ves que tenga una tensión más fuerte que otros palos musicales entre la ortodoxia y la heterodoxia? ¿O lo ves como bastante común en los digamos, estilos musicales que tienen que ver con cultura y folclore de una tierra? Es verdad que en el flamenco ese debate tan pasional se da, ¿no? Y es lógicamente una de las cosas que más nos pueden fascinar y que al mundo le fascina. Y cuando uno hace, por ejemplo, promoción de cualquier disco, cualquier historia, denota en las preguntas que hay algo de ganas, no sé si de carnaza, pero sí hay algo de esa prensa rosa en esa tensión que gusta, ¿no? Gusta porque es muy pasional e irracional. Yo nunca he intentado que esa parte más irracional del flamenco deje de existir. Yo no he sido un racionalista del flamenco, no he sido como otros compañeros de mi generación que han intentado racionalizar todo. Todo lo contrario, yo me sumerjo en la irracionalidad de la práctica del flamenco, de toda su historia mítica, mentirosa, extravagante, ¿no? Romántica, para seguir creando nuevas realidades. Eso es lo que a mí me interesa. Por eso muchos de mis trabajos se sumergen, se emborrachan de ese flamenco mítico y, lógicamente, pues nada cercano a lo verídico históricamente hablando, pero es que no me interesó nunca eso, ¿no? Mucha gente, muchos compañeros han intentado hacer del flamenco pues una bandera de un estudio historiográfico muy, muy pulcro, muy riguroso. A mí me gusta más acercarme al flamenco desde la anécdota, desde lo mítico, ¿sabes? Desde lo romántico, porque creo que ahí se dan delirios argumentales para poder sumergirte y poder crear otras cosas que siempre me han interesado. Claro. Bueno, al final yo creo que cualquier cultura... Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle al link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido 3 meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.